Hola, muy buenos días, tardes o noches, depende de que estén viendo este video. Mi nombre es Alan García, de la Escuela Universidad Palmira. Estudio en la licenciatura Ciencias de la Educación. Yo les vamos a hablar sobre un tema que puede ser de mucha importancia o muy interesante, que son elementos básicos de la neurofisiología. ¿De dónde sacamos esto? De este gran libro que en serio se lo recomiendo muchísimo, Elementos básicos de la neurofisiología. En serio está muy maravilloso. Entonces le voy a hablar unos temitas que son muy importantes para mí de este libro, que se los quiero compartir a ustedes, así que comencemos. Vamos a empezar con un prólogo. Este prólogo me llenó, o sea, estuvo muy interesante que reflexioné esta frase que en serio, o sea, está muy bella y que me motivó aparte de en esta materia que es de suma importancia, porque la suma importancia es como para saber de nuestro sistema, de lo que es el cuerpo humano, de qué funciones estamos hechos, de los problemas que podemos tener o los beneficios que podemos tener. Esta frase dice: una de las principales motivaciones que estimuló la escritura de este libro fue una experiencia de la población estudiantil universitaria respecto a la materia de neurofisiología. La materia de neurofisiología es, como les vuelvo a repetir, está relacionado con nuestra parte más del sistema, podría decirse, nervioso, de nuestros sistemas que están dentro de nuestro cuerpo, lo que es el cuerpo humano. Este está escrito por Oscar Hernández Vázquez. Puede ser a lo mejor el escritor de este libro, que es de suma importancia, en serio, se lo recomiendo muchísimo, que a mí es, puede ser uno de los libros que te llena esa motivación de tus capacidades mentales. Es un libro en serio muy maravilloso. Les vamos a platicar de esta parte de unos temas, los vamos a dividir en tres. Los temas son bioelectricidad, contenido iónico de los líquidos corporales, transportes a través de la membrana. Primero vamos a empezar por la bioelectricidad. Puede ser un subtema que son átomos y iones. Los átomos y los iones, en primer concepto puede ser que en serio debe quedar perfectamente claro de que son los sistemas biológicos, obedecen a las mismas leyes físicas y químicas que rigen en el universo. O sea, en serio, los átomos y los iones son muy importantes, que podemos tenerlos nosotros o en cualquier otro sitio o otro objeto que podamos usarlos. Pero en esto debe ser, sinceramente, ahora sí que este tema quede muy concluido, porque los átomos y los iones casi en todos los objetos en nuestro cuerpo humano, en todo nuestro sistema, lo estamos teniendo, podría decirse, que lo estamos haciendo funcionar o está en funcionamiento de lo que es esto. Les voy a leer un poquito de lo que son los átomos y los iones. Los iones y los átomos son grupos de átomos que tienen una carga eléctrica, o sea, pura electricidad entre ellos. Los iones es una carga positiva que se denomina cationes, lo que tiene carga negativa se denominan aniones. O sea, podríamos explicarlo que puede ser como una pila que tiene carga positiva y carga negativa. ¿Eso a qué nos refiere? O sea, que son diferentes cargas que pueden ser un funcionamiento para que a lo mejor puede ser el objeto o puede ser otro sistema que siga funcionando o que siga el proceso que debe de tener. En el cuerpo existen muchas sustancias normales en forma de iones. A continuación, en las diapositivas que les mandé, son unos ejemplos de los átomos y los iones, de cómo son formados. Eh, en la última imagen son protones. ¿Qué son esos protones? Están conformados por los átomos, como les estaba explicando, de las cargas negativas y positivas. Eso es lo que forman a los protones. Nos vamos con el otro tema, bueno, el otro subtema, perdón, que son las moléculas. ¿Qué son las moléculas? Las moléculas en sí, para no ahora sí que hacer los bolas tanto, son partículas muy pequeñitas que en serio las debemos de ver con microscopios. Al parecer creo que se llaman así. Con microscopio, ahora sí, microscópicamente se ven que son millones que nosotros podemos tener a lo mejor en una gota de agua, en una gota de saliva, en muchas gotas a lo mejor líquidas. Pueden ser moléculas buenas y moléculas malas.
Este tipo de moléculas son, también las tenemos en nuestro sistema, tenemos en algunos objetos, más en líquidos, y eso sí, de eso se hacen los virus. Más aparte podemos ponerle muchos más ejemplos que podemos tener un sinfín, pero ahora sí que las moléculas son esto. En la química, una molécula es un grupo eléctricamente neutro, suficiente estable al menos de dos átomos en configuración definida unidos por enlaces químicos fuertes covalentes. ¿A qué nos refiere esto? La diapositiva anterior que le estábamos diciendo de los átomos que tienen cargas negativas y cargas positivas es una es lo que sigue funcionando para tener una molécula. Si una carga negativa y una carga positiva se juntan, hacemos una molécula y se van haciendo y creciendo más y más y más. Esto es a lo que se debe de la bioelectricidad. La bioelectricidad va a abarcar varias ramas que ahorita les estoy explicando. Seguimos con las moléculas. En este escrito sentido, las moléculas se diferencian en iones y poliatómicos. Es a lo que volvemos con los iones y con los átomos, que pueden ser las cargas negativas y las cargas positivas, son lo que hacen esa función para que eso salgan los poliatómicos, para que más adelante, o sea, de las moléculas van a ir creciendo más y un poquito más en lo que tenemos cargas positivas y cargas negativas. En la tercer subtema o el tercer subtema es algo que vimos en primero y segundo de preparatoria, me parece, para ver, sí, creo que sí, que va a ser una ley. Sí, está en lo correcto, la ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? La ley de Coulomb, nombrada en el reconocimiento del físico francés Charles R. Augustin de Coulomb, enunció en 1785 y forma de la base electrostática puede expresarse como la constante de proporcionalidad depende de la constante dialéctrica del medio en el que se encuentran las cargas. Esta hace la fórmula que aquí en la diapositiva les ponemos el ejemplo o las fórmulas que se hizo Coulomb para sacar el resultado de los dos temas que estábamos viendo antes, que son las moléculas, iones y átomos, me parece. Sí, átomos, que son de las cargas que yo les estaba diciendo, las cargas positivas y de las cargas negativas, para sacar un resultado a lo que sale, a la base de la electrostática, y más adelante hace un desarrollo para sacar el resultado de todo lo que hace la electricidad. Ahora nos pasamos a la segunda parte de las presentaciones de estos tres temas siguientes. De el tema principal es el contenido iónico en los líquidos corporales. Aquí nos vamos a basar en tres subtemas, perdón, que son aspectos evaluativos, comportamiento de líquidos corporales y unidades para medir la concentración de solutos. Vamos a empezar. El primer subtema son aspectos evaluativos. ¿Qué son los aspectos evaluativos? Es como para evaluar el tipo de conocimientos, qué tal está haciendo funciones, cómo va procesando, etcétera, etcétera. Lo podemos usar en varias partes. Evaluativo es para saber o aprender a qué nivel están, a qué tipo o cómo está desarrollando su mentalidad. Los aspectos evaluativos son criterios que evalúan, son un medio que permiten seleccionar los aprendizajes más relevantes de un objeto de aprendizaje. Es más, si les voy a poner un ejemplo, si en la materia de desarrollo neurofisiológico, a lo mejor al principio yo no sabía qué era esa materia, que me decían, no, es que es una cosa o a lo mejor otra, pero lo verdadero que a lo mejor yo en el conocimiento previo que yo tenía de esa materia era como tipo medicina, o sea, era sobre nuestro cuerpo humano. A lo mejor sí sé no mucho, pero podría saber algunas cosas que a lo mejor otros compañeros ni sabían. Eso es un aspecto evaluativo de cómo a mí me evaluaban, de qué conocimientos tenía, de cómo desarrollaba eso, problemas, etcétera, etcétera. O sea, la evaluación siempre te la van a hacer en cualquier forma de este círculo, podría decirse, de círculo evaluativo, son para qué evaluar, cuándo evaluar, a quiénes vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar. Ahí es un tipo de proceso o un procedimiento que se debe hacer para poder tener un resultado más adelante.
en los aspectos evaluativos también, ya sea de un tipo conceptual o procedimental, en una actitudinal. O sea, puede ser en un concepto de algún tema que a lo mejor no sabemos, como un ejemplo que le habíamos puesto antes, el procedimental de un proceso que a lo mejor no se acabó y podemos hacer un proceso más adelante que podemos, un ejemplo, podemos procesar a un niño de primaria, pongámoslo, no se podría saber las tablas y a lo mejor no tienen el aspecto de cómo poder enseñarle. Yo puedo hacer como que el proceso para que le entienda más fácil, para saber su conocimiento a qué nivel puede llegar. Y la actitudinal, perdón, es sobre la actitud, o sea, cómo evaluar su actitud, si es buena, mala, fea, esto se hace a lo mejor en las escuelas que puede ser de primaria a secundaria o hasta prepa podemos llegar, de las cartas de buena conducta, que son de la actitud que es buena, que a lo mejor tiene algunos problemas, unos procesos a lo mejor mentales que a lo mejor no lo pueden llegar a procesar. Eh, Puede ser un sinfín de cosas para estas cosas o los aspectos evaluativos que lo podemos usar en nuestra vida cotidiana, y también esto viene en nuestro cuerpo humano, que nosotros tenemos que saber cómo evaluar, de cómo tener estos pensamientos y los procesos para poder hacer un funcionamiento muy bien en los aspectos de evaluación. También otro tema, o el segundo subtema que me llamó mucho la atención, son los contenidos iónicos en los líquidos corporales. ¿Qué es esto? Yo tampoco no sabía, hasta que pues buscando, a lo mejor investigando un poquito, esto es a lo que me llenó mucho la sorpresa de que a lo mejor eran, pues los líquidos suben, bajan, o sea, tipo de líquidos, ¿no? Pero no. Los contenidos iónicos de los líquidos corporales son, los principales iones intelectuales son potasio, fosfatos y proteínas, mientras que los líquidos extracelulares son sodio y cloro. La osmolaridad del LIC está determinada en esa esencia por potasio y fosfatos, así que la del LEC por el sodio y cloro. ¿A qué nos refiere esto? En esta diapositiva les dejé unas imágenes de los líquidos a lo mejor importantes que están formados por LIC, que son fosfatos y proteínas, acompañado con el potasio, que puede hacer una reacción o hacen como un tipo, podría ser como experimento de descubrir muchas cosas con esos líquidos. A las otras que son LEC, que son sodio y cloro, que son unas sustancias o unos líquidos muy muy fuertes que hacen, al parecer de la tabla periódica, que son uno de los más importantes de estos contenidos iónicos. El tercer subtema que vamos a hablar de son las unidades para medir la concentración de solutos. ¿Qué son estos? Entre mayor sea la cantidad del soluto disuelta, más concentrada estará la solución. Las unidades de la concentración más empleadas son la molaridad, porcentajes, fracción molar, partes del millón, normalidad, molaridades, de las cuales no están dadas a las expresiones matemáticas de la siguiente tabla. Aquí, del lado derecho de la presentación, está la fórmula de cómo podemos sacarla, que es molaridad, perdón, descifrada en una letra que es la M. Está dividida de moles de soluto sobre un litro de disolución. Abajo da la explicación que es M igual a X de moles de soluto en 1000 mililitros de disolución. Aquí permite ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas permiten medir el volumen de una disolución utilizando matrices volumétricos calibrados con precisión. Y también tenemos desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? El volumen de la mayoría de las disoluciones depende de una parte de la temperatura, o sea que debe estar dilatado térmico. Estas unidades son para medir más los moles, que es una fórmula muy pero muy importante para poder sacar ahora sí que el resultado de la molaridad. Esta fórmula podemos usarla mucho a los que
ahora sí que los que le guste la química, los que le gusten las fórmulas, matemáticas, los que sean ingenieros van a ver esta fórmula como un sinfín. Ahora vamos a hablar del tercer tema y el último de esta parte, que son los transportes a través de la membrana. Estos tres subtítulos son muy importantes que vamos a poder ver, que son las generalidades, difusión simple y la difusión facilitada. Así que comencemos. Empecemos con el subtítulo de generalidades. ¿Qué es la generalidad? Mayoría, muchedumbre o de casi la totalidad de los individuos o objetos que componen una clase o a un todo sin determinación o a una persona o cosa particular, la generalidad de los individuos. O sea, la generalidad puede ser, en término general, es todo. O sea, un grupo es una generalidad, todo el mundo somos una generalidad. Son géneros a lo mejor distintos, de mayoría o menor, podría decirse. Casi en su totalidad pueden ser a lo mejor algunos individuos, como no lo dice aquí. Eh, pero ¿a qué nos adentra? Sí, ¿a qué nos adentra el tema de la generalidad? El primero puede ser denominado de generalidades, abarca la introducción. ¿A qué es la introducción? Puede ser como la de los libros, me parece. El problema y los objetivos. El segundo capítulo desarrolla que el marco contextual de la población de estudio y el marco teórico. El tercero aborda un proceso metodológico utilizado en el desarrollo de estudio. ¿A qué indica? Vamos a ir de primero a tercero. El primero dice que la generalidad empieza con la introducción, o sea, el principio. El segundo capítulo desarrolla un marco textual. ¿A qué nos refiere eso? Un marco textual es, vamos a agarrar la primera parte, que es la introducción, de que es algo principal. De eso vamos a la segunda parte, que es un desarrollo y planificarlo para poder llegar a lo mejor a la finalidad que nos puede marcar el tercer, mmm, como capítulo, podría decirlo. El tercero dice que aborda los procesos metodológicos, o sea, ya es algo para hacer un método difícil, o sea, ya que tengamos la, podría decirse que las pruebas o la comprobación de esas cosas para ya hacer un método, ya ahora sí que conformado, o sea, con una respuesta al 100%. Vamos al siguiente tema. Vamos con otro tema, bueno, subtema, perdón, que es la difusión simple. La difusión simple es facilitada en el proceso del transporte pasivo espontáneo de las moléculas iones. ¿A qué nos refiere esto? Bueno, le voy a poner un paréntesis. Volvemos al principio. Una difusión simple va a estar formada de átomos y los iones, de lo que estamos hablando desde el primer capítulo, podría decirse, de la primera parte de la exposición, que son, pueden ser los átomos y los iones que hacen ese proceso para hacer una difusión simple en nosotros. A través de una membrana biológica o a través de las proteínas integrales de la transmembrana específica. ¿A qué nos refiere? Que en nuestras membranas tenemos átomos iones que hacen el funcionamiento para hacer una difusión simple. Así de sencillo es este tema. Vamos con el siguiente. Vamos por este y último subtema, que es la difusión facilitada. ¿Qué es la difusión facilitada? Es el proceso de transporte pasivo espontáneo de las moléculas iones a través de una membrana biológica. ¿Qué es bio? Biológica es de dos. A través de la proteína integrales transmembranas específicas. Podemos tener membranas, transmembranas. De esta parte se especifica más de usar las transmembranas de una pueden ser de membranas biológicas, o sea, pueden las membranas o la difusión simple es adentro, o sea, lo más interior, lo más profundo que se puede hacer, y la difusión facilitada se hace afuera de la simple, perdón. La difusión facilitada se puede ver igual por microscopio,
me parece, son un tipo de transporte que a lo mejor los átomos y los iones hacen el funcionamiento entre nosotros, que son algo muy importante en nuestro cuerpo, porque si no tenemos eso, no podemos tener proteínas, no podemos tener varios líquidos que estábamos hablando de esas partes que necesitamos en nuestro cuerpo en la vida cotidiana. Pues al parecer ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Alan García Sánchez de la Universidad Palmira. Les agradezco mucho y aquí estamos para servirle y nos vemos pronto.